Este es el vídeo de la semana 7 de la asignatura técnicas de investigación. A partir de esta semana cambiamos de tercio en nuestra asignatura y pasamos a la parte netamente teológica. Tras una primera semana de reflexionar sobre qué es la teología y de hacer una invitación a la teología, y una segunda semana de reflexionar sobre la vocación y lo que intelectual y académica y lo que implica el trabajo académico, hemos pasado una serie de semanas estudiando cómo debemos desarrollar nuestra labor académica, cómo debemos trabajar, cómo debemos pensar, cómo debemos desarrollar una investigación, cómo hacer un resumen, subrayar un texto, entender, tener un análisis crítico, etcétera, etcétera. Todo esto que hemos estado viendo, digamos, todo lo que tiene que ver con los procedimientos y los procesos de trabajo. Y ahora ya entramos en una fase en lo que nos vamos a plantear que hemos dejado la pregunta de qué es la teología y ahora cómo hacemos teología. En esta semana nos vamos a centrar en las fuentes de la teología, para después las siguientes semanas vamos a ver las diferentes ramas de la teología, la relación entre la teología y la Biblia y por último un modelo y una manera de hacer teología. Y así que estamos en la mitad aproximadamente de la asignatura, en este punto de inflexión. Como digo, esta semana nos planteamos cuáles son las fuentes de la teología, es decir, a partir de qué textos podemos hacer teología. ¿Cuál es el punto de partida en última instancia de la teología? En la teología católica hay dos fuentes para la teología: la escritura y la tradición. No vamos a entrar digamos, en la discusión en el ámbito católico, porque eso nos llevaría mucho tiempo. Pero en lo que es la teología en tradición protestante, es frecuente pensar, tanto desde un punto de vista popular como desde un punto de vista de muchos teólogos, que hay una única fuente, que es la escritura. De forma manera que implícitamente llegamos a pensar que solo a partir de la Biblia, leyendo la Biblia como escritura, es decir, como un texto que tiene autoridad, y sin ninguna otra referencia, hacemos teología. Lo que vamos a ver en esta semana es que esta presunción, sea que se haga desde posiciones populares o desde incluso posiciones un poco más elaboradas intelectualmente y académicamente, es insostenible. Y vamos a ver por qué. El tema de la escritura y de la tradición como fuentes de la teología es un tema complejo, que es un tema que requeriría muchísimo estudio, muchísima profundización y que evidentemente nosotros no podemos abordar aquí como tal. Para eso haría falta una asignatura exclusivamente para este tema. Por lo tanto, lo que vamos a ver son algunas ideas y unas cuestiones preliminares para hacernos cargo de este tema y para que seamos conscientes desde dónde hacemos teología, que esto es muy importante desde el primer momento, que seamos conscientes de ello.
Os presento dos textos de un mismo autor y de un mismo libro. En realidad, pues es un texto, simplemente corresponde a dos partes del mismo libro. El libro, bueno, el autor se llama Kevin Van Hooser, que es un pastor reformado estadounidense y un teólogo, que en español hemos publicado y traducido un libro suyo que se titula El drama de la doctrina, que está en Sígueme, en el año 2010. El drama de la doctrina no quiere decir que la doctrina sea un drama, en el sentido de dramático, sino es todo este autor nos presenta todo un abordaje de cómo hacer teología a partir de considerar, asimilar lo que hace la Iglesia como teología y como representación cúltica y prácticas de vida a partir de la escritura, del canon de la escritura, como una representación, como una analogía, como si fuera una obra de teatro. Bueno, esto llevaría mucho tiempo explicarlo bien, esto es un pequeñísimo apunte para situaros, pero no me interesa ahora tampoco entrar en este tema porque eso nos llevaría demasiado lejos. Van Hooser está dentro de una propuesta teológica que tiene mucho que ver con un movimiento teológico que se llama la teología posliberal, que surge a mediados de los años 80 en la Academia norteamericana, en el escenario de la teología académica norteamericana, a partir de la obra de un teólogo que se llama perdón. Vale. Os decía que este es el libro y el autor, Kevin Van Hooser, El drama de la doctrina, del que he tomado, de este libro he tomado los dos textos que os he puesto ahí en la plataforma, y os decía que este autor pues está dentro de lo que se llama la teología postliberal, o próxima a ella, no exactamente así, pero próxima a ella, por lo menos en una actitud de asimilación crítica en alguno de sus aspectos y tal, que es lo digo, la teología postliberal es un movimiento teológico que surge a mediados de los años 80 a partir de este otro autor. Lo pongo aquí, George Lindbeck, que CLIE tiene publicado este libro, La naturaleza de la doctrina. Este es una obra que desde finales del siglo XX ha sido la obra teológica que más impacto ha tenido en el ámbito académico teológico estadounidense, y que ha iniciado todo todo un movimiento teológico que se llama teología posliberal. Bueno, ya tendréis ocasión de estudiar qué es esta teología. Yo no voy a entrar en ese tema porque entonces necesitaríamos aquí muchas horas. Por lo tanto, es un poco la introducción a lo que quería comentaros. Situados ya muy brevísimamente, paso a comentaros los aspectos más importantes de estos dos textos que os he puesto. A veces os costará un poquito de trabajo entender a qué hace referencia a Van Hooser, porque él estaba usando toda una terminología en relación a su proyecto teológico que no hemos considerado, no hemos visto y no tenemos tiempo de hacerlo. Pero por eso voy a hacer un resumen y las categorías fundamentales que tenéis que tener en cuenta para que os sea mucho más fácil.
Em, Nos dice Van Hooser que situar la autoridad divina en el canon, porque él, su propuesta teológica se basa precisamente en la consideración de el canon en su conjunto, y que la teología tiene que partir, tiene que contar y tiene que tener como referencialidad principal el canon bíblico. No implica que los lectores individuales puedan pensar que tienen acceso inmediato y sin ningún tipo de problema a la palabra de Dios. Es decir, hay una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta. Escuchamos muy frecuentemente en las iglesias decir, articular o legitimar cualquier posición teológica porque así lo dice la Biblia. Y ya con eso ya está todas las discusiones terminadas, porque así lo dice la Biblia, entonces eso legitima cualquier posición teológica. Pero lo que vamos a ver es que no es tan sencillo establecer ese nexo de unión entre una determinada posición teológica o una determinada tradición teológica y la palabra de Dios y el texto de la Escritura. Hay un peligro real, nos dice Van Hooser, cuando se empieza a pensar que la palabra de Dios y la propia interpretación de esa palabra coinciden necesariamente. Y aquí está el kit de la cuestión, que es, no podemos presuponer que nuestra interpretación de la Escritura coincide, ¿no?, con la palabra de Dios, coincide con lo que la Escritura como palabra quiere transmitir. Y eso es una cuestión muy importante. Hay que separar palabra e interpretación. Esto es una cuestión muy importante. ¿Por qué? Porque si hacemos coincidir mi interpretación con la palabra, pues entonces ya no cabe ningún tipo de discusión, ni reflexión, ni profundización. Pero claro, ¿qué ocurre cuando adoptamos esa posición? Porque evidentemente nadie piensa que su interpretación es incorrecta y la de los demás correcta, sino lo contrario, que mi propia interpretación es la correcta y como solamente hay una que sea correcta, porque es la única que coincide con la palabra de Dios, por lo tanto, el resto de opiniones necesariamente tienen que estar equivocadas. Claro, de ahí se deriva al interior de las propias iglesias no pocos conflictos. Y qué decir entre distintas denominaciones, tradiciones eclesiales, iglesias o lo que asistimos constantemente en el espacio digital. Las discusiones a veces intestinas entre los propios creyentes. Esa defectuosa identificación ha llevado a identificar, a decir que la Reforma desprecia la tradición, que los reformadores y la Reforma protestante no tiene en cuenta la tradición. Sin embargo, esto no es correcto, no es así. Es más, ese desprecio de la tradición no procede de la Reforma, sino que procede de la modernidad, procede de la Ilustración. Así que, claro, muchos teólogos ponen ahora el énfasis en el uso del texto bíblico más que en el texto bíblico en sí. Y esto también es un exceso, como lo vamos a ver a continuación. No es la práctica de la Iglesia que interpreta la Escritura lo normativo, aunque tiene su importancia, sino el texto de la Escritura, lo que se convierte en normativo. Lo que ocurre es que precisamente porque se ha asimilado de ciertos sectores que solo Escritura, que después vamos a verlo,
tiene que ver con el desprecio de la tradición y que se identifica el sola escritura con una interpretación individualista, privada y subjetiva, como que eso es el sola escritura, cuando los reformadores no tuvieron nunca la intención de decir eso, y que eso es una construcción totalmente moderna a partir de la construcción del sujeto moderno, posilustrada, etcétera, etcétera, pues hay muchos también como reactividad a ese individualismo y esa subjetividad en la interpretación de la escritura. Muchos teólogos pues han puesto el énfasis en la práctica comunitaria de interpretación de la escritura, pero no es la práctica la práctica de la Iglesia, no es la práctica de la Iglesia lo que tiene, donde cae la normatividad, sino es en la propia escritura. Y esto es lo que vamos a ver también a continuación. Por lo tanto, que enfaticemos la importancia de la escritura y del canon no significa ni relegar la importancia de la Iglesia, refugiándonos en una interpretación netamente individualista, ni tampoco la tradición de la Iglesia. Y esto es un poco lo que vamos a ver. La sola escritura, el principio de sola escritura, quiere decir que la representación de la Iglesia, es decir, aquello que la Iglesia realiza a partir de la interpretación de la escritura, no solamente la predicación, sino todas las prácticas de comportamiento y de pensamiento que derivan de la interpretación de la escritura, esto es lo que quiere decir Van Hooser con la representación de la Iglesia, está sujeta a la corrección potencial por parte del canon. O sea que lo que la Iglesia hace, eso es lo que quiere decir Van Hooser, está siempre en función de lo que el canon dice. Vamos a ponerlo así de una forma sencilla. Así que tenemos que reflexionar sobre la relación entre la escritura y la tradición, ya que no podemos establecer una relación simplista con la escritura. Lo que piensan muchos creyentes es yo abro la escritura, leo la escritura y lo que yo entiendo de la escritura es lo que la escritura dice como palabra de Dios y por lo tanto es lo normativo. Esto es una simplificación muy peligrosa, muy moderna, que no corresponde con los reformadores, con la Reforma, ni con la Iglesia, la Iglesia antigua, lo que mantuvieron los padres de la Iglesia. Avanzando un poco en el texto, como digo, quizás encontréis algunas cosas un poco complejas, pues las pasáis un poquito por alto. Estoy en la página, ahora en la página 197, donde dice Van Hooser que la aproximación canónico-lingüística, que es su propuesta teológica, no voy a entrar en ella para no hacer esto demasiado largo, ya se nos va a alargar demasiado en sí mismo el vicio, inevitablemente. Afirma su propia posición teológica, afirma tanto la necesidad del sola escritura como la necesidad, incluso la inevitabilidad de la tradición. Que Van Hooser lo que nos pone de manifiesto es que el sola escritura, el principio de sola escritura, no desecha, no prescinde de la tradición. Y ahora que vamos a intentar explicar qué es esto de la tradición. ¿Por qué? Porque el concepto de tradición es plural. No hay una única comprensión o definición de lo que es la tradición. Y ahí también entramos en muchas dificultades. En principio, lo que nos plantea Van Hooser es que hay que descartar dos extremos. Por un lado, el positivismo bíblico, es decir, lo que leemos en la escritura es lo que la escritura dice, lo que interpretamos de la escritura es lo que la escritura dice y eso es la palabra de Dios. Punto. Ya está. Ahí está todo terminado. O el positivismo eclesiástico, es decir, lo que dice la Iglesia, que dice la Biblia es lo normativo, es la palabra de Dios y por lo tanto tampoco puede cuestionarse. Estos dos extremos es lo que hay que
cuestionar. Con respecto al principio de la sola escritura, que como sabéis pues forma parte de los principios de la Reforma, no hay que confundirlo con el solo escritura, o lo que decía Calvert, la escritura solitaria. El sola escritura no es la escritura solitaria. No hay que confundir una cosa con la otra, y esto es muy importante. Igual que el solo Cristo no implica un Cristo solitario, sin el Padre y el Espíritu Santo. ¿Entendemos esto? O la sola gracia no implica desechar a Cristo, ni significa desechar la Escritura. ¿Vale? Por lo tanto, sola, de las 5 solas, no hay que entenderlo nunca en un sentido exclusivista. Por lo tanto, el sola escritura no hay que identificarlo con una escritura solitaria, con el solo escritura. ¿Por qué? Porque el solo escritura, como ya hemos avanzado anteriormente, implica el solo escritura, solo, que cada intérprete bíblico ve lo que es correcto a sus ojos. Es decir, que lo que yo, básicamente, que yo abro la Biblia, lo que yo leo de la Biblia, eso es su interpretación. Lo que yo entiendo de la Biblia es su interpretación. Como si entre la Biblia y yo no hubiera ningún tipo de mediación, ni cultural, ni histórica, ni de tradiciones eclesiales, de pensamiento, culturales, sociales. No hubiera desarrollo entre el texto y yo. Y este es un gran peligro, porque introducimos un alto grado de subjetividad en nuestra interpretación, porque no somos conscientes de las mediaciones que existen entre el texto y nosotros. Por lo tanto, sola escritura no es solo escritura, no es lo que yo interpreto sin auxilio de nada ni de nadie, sin ningún tipo de mediación. Y esta es una interpretación, además, muy moderna, que requiere de la construcción de un sujeto moderno, individualista, subjetivo y privado, que hace de la Biblia precisamente una práctica a imagen y semejanza suya, individualista, privada y subjetiva. Desgraciadamente, muchos creyentes hoy en día creen que eso es lo correcto. Pero esto, aparte de que es algo moderno, es profundamente equivocado, porque nos va a llevar a un sinfín de conflictos y de problemas. Muy bien. Como decíamos, la tradición tiene muchos significados, muchos conceptos en sí mismo. Por ejemplo, hay un concepto de tradición que es el que se configura a finales de la Edad Media, que es aquellas tradiciones de la Iglesia que venían a complementar a la Escritura. Este es el concepto de la Edad Media, el que después el Concilio de Trento va a estar manejando, pero que no es ya el que persiste, digamos, en la Iglesia Católica, que tras el Concilio Vaticano II modifica varios aspectos en esta comprensión. Como digo, no podemos entrar en ese tema, pero este concepto de traducción implica que lo que la Iglesia enseña no está todo contenido en la Biblia, sino que hay tradiciones, que hay una transmisión de enseñanza desde los apóstoles hasta la situación de la Iglesia actual, que
se ha transmitido oralmente, que es independiente de la escritura y que viene a complementar la propia escritura. Este concepto, que es el concepto de tradición medieval, es un concepto de tradición que nosotros como protestantes no podemos compartir y consideramos equivocado. Y como digo, que incluso la Iglesia Católica actualmente tiene profundamente matizado. Otro concepto de tradición entiende que la tradición con T mayúscula es la palabra de Dios. Tradición es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es Jesucristo, es Cristo mismo. Esta es la palabra de Dios. La escritura es palabra de Dios, pero no es toda la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es Cristo mismo. Por lo tanto, en este sentido, partiendo de que Cristo es la palabra, digamos que llamamos tradición a todo el movimiento por el que Dios, el Cristo, es decir, Dios Padre, a través de su autoentrega en la persona de su Hijo Jesucristo como la palabra, se ha ido dando a conocer y se ha ido autoentregando al mundo para su revelación y para su salvación. A ese movimiento de autoentrega de Dios en Cristo también llamamos tradición. Por lo tanto, esta tradición es lo que Dios mismo transmite y debe distinguirse de la tradición con minúscula, que ¿cuál es? El proceso humano de recibir esta tradición, es decir, de recibir esta autoentrega de Dios en Cristo y el Espíritu Santo, para darse a conocer y para salvar a su creación. Por lo tanto, tenemos tradición en mayúscula, tradición en minúscula, que es el proceso humano de recibir esa tradición, y después las tradiciones, que son las formas concretas en que esa transmisión humana ha adoptado a lo largo del espacio y del tiempo. Es decir, lo que podríamos llamar las tradiciones eclesiales, las tradiciones de las diferentes tradiciones que perviven dentro de la Iglesia como cuerpo de Cristo, como respuesta a ese movimiento de autoentrega de Dios en Cristo como la tradición. Explicar esto bien nos llevaría bastante tiempo, pero lo dejamos ahí como un apunte. Por lo tanto, en este sentido, la tradición o las tradiciones de la Iglesia son aquellas prácticas de la Iglesia que transmiten, que reciben la palabra de Dios a través del tiempo y del espacio. Esa tradición T con mayúscula. Van Hooser nos detalla aquí una serie de argumentos en favor de la tradición. Yo voy a ir muy rapidísimamente en este sentido. El primero, que el concepto de tradición es bíblica porque hay un concepto que es paradosis, que es un concepto que encontramos en el Nuevo Testamento. Como digo, entrar en ese tema sería bastante complejo y nos llevaría mucho tiempo. Es tradicional, es decir, que la Iglesia naciente, la Iglesia antigua, no distinguió entre escritura y tradición, que la tradición es simplemente la escritura interpretada de modo apropiado. Es como la mayor parte de los padres de la Iglesia entendieron la tradición, en que no era otra cosa como que la manera en que la Iglesia, la gran Iglesia, lo que llamamos después la gran Iglesia, que fue configurándose, estuvo interpretando la escritura en contraposición con aquellas otras opciones que se consideraron heréticas o alternativas, diríamos hoy. Por lo tanto, a esa interpretación, diríamos hoy, dominante,
que se va configurando como la dominante en la historia de la Iglesia, la Gran Iglesia, que no dejaba de ser una interpretación, una lectura de la Escritura, nunca independiente ni al margen ni por encima de la Escritura, sino siempre leyendo la Escritura, pues a eso se le fue llamando tradición. Una de las cosas más importantes, y este es uno de los argumentos más poderosos en favor de la tradición, es, como ya he explicado desde el principio, que entre el texto de la Escritura y nosotros, entre el texto de la Escritura y nosotros existen un conjunto de mediaciones. No hay una relación directa. Cuando yo abro la Biblia, no estoy leyendo solo lo que dice la Biblia en sí misma, por sí misma y dentro de sus distintos contextos culturales, sociales, históricos, etc. Sino que yo leo la Biblia en base a unas mediaciones. Entre esas mediaciones tenemos las diferentes tradiciones eclesiales, es decir, las diferentes tradiciones interpretativas de lo que dice la Escritura. Y de esto tenemos que ser conscientes, como también tenemos que ser conscientes de toda nuestra contextualización social, cultural, histórica, de pensamiento, etcétera, 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 y otras muchas, lingüísticas, etcétera. Por lo tanto, no tenemos un acceso directo. Y esto es una cuestión muy importante. Por eso no puede haber una aproximación de esa escritura solitaria, como si yo solo, desde un punto de vista subjetivo y privado, pudiera entender y agotar con mi interpretación lo que dice la Escritura. Claro, alguien podrá decir que el creyente, que en actitud de fe y en oración está asistido por el Espíritu Santo para entender la Escritura. Y esto es un argumento valioso que debemos atesorar, pero que tiene su influencia sobre todo en el ámbito de la lectura devocional, es decir, lo que me influye en mi manera de alimentarme periódicamente de la Escritura desde un punto de vista personal, devocional, que viene a sustentar mi fe, etcétera, etcétera. Pero que obviamente, eso no es todo, ni quizás lo más importante. Y por supuesto, no está exento de error. La prueba está en que a lo largo de toda la historia de la Iglesia, leyendo la misma Biblia, se han ido desarrollando un conjunto muy variado de interpretaciones, de tradiciones interpretativas eclesiales distintas y a veces contradictorias entre sí. Por lo tanto, no podemos caer en un simplismo o una ingenuidad de pensar que, bueno, claro, evidentemente el Espíritu Santo asiste a la Iglesia, pero el elemento humano está presente. Como decía Majus en este punto número 3, una de las pocas ideas sobre las que existe consenso casi unánime en la hermenéutica contemporánea es la importancia decisiva del contexto del lector. La hermenéutica contemporánea, ya estudiaréis en hermenéutica este tema, implica que cuando leemos un texto no solamente leemos lo que dice el texto, sino que de alguna manera estamos recreando lo que el texto dice en base a una serie de factores. Esto también tiene muchísimas matizaciones y no podemos entrar en ellas y no hay que quedarse solo con lo que he dicho ya aquí, pero de alguna manera tengo que acotar los temas porque si no es imposible avanzar. Muy bien.
Los pensadores del siglo XX y XXI han respondido unánimemente no a la famosa pregunta de Bullmann: ¿es posible la exégesis sin presuposiciones? Un texto de Bullmann, que él respondía que no, evidentemente, y respondemos que no, y yo respondo que no es posible una exégesis sin presuposiciones, sin mediaciones con respecto al texto. Por lo tanto, es indispensable atender a la tradición de la Iglesia para la interpretación correcta de la Escritura, porque participar de la Iglesia es estar al tanto de esas presuposiciones, no ya como individuos, que tenemos como individuos, sino como Iglesia. La Iglesia parte de una serie de presuposiciones, como que el Dios de Israel es también el Padre que resucitó a Jesucristo entre los muertos, por ejemplo, que el conjunto del canon es la palabra de Dios, que Antiguo y Nuevo Testamento conforman ese canon, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos estar sumando un montón de presuposiciones. Bajo esas presuposiciones, como que Cristo es la palabra de Dios, leemos la Escritura, interpretamos la Escritura. Sin esas presuposiciones podremos llegar a interpretaciones que no son correctas. Por eso, pero ¿de dónde recibimos esas presuposiciones? De las tradiciones interpretativas de la Iglesia, leyendo la Escritura. No al margen ni por encima de la Escritura, sino leyendo la Escritura. Por lo tanto, en esa conjunción de Iglesia leyendo, interpretando la Escritura, encontramos el contexto y los contextos por los que nosotros interpretamos, leemos y entendemos las Escrituras. Vamos a seguir aclarando un poco este tema. A nivel de hermenéutica filosófica, la figura de Gadamer, ya lo estudiaréis también, es fundamental, y Gadamer recupera un sentido positivo de escritura, de tradición, que se había perdido desde la Ilustración. Y como nos dice aquí también Manhusser, en todo lo que es este ámbito de la teología posliberal, pues la consideración de la Iglesia y de la tradición se ha convertido en un lugar teológico actualmente muy importante dentro del ámbito de la teología evangélica o protestante. Hay otro aspecto muy importante que he mencionado en sentido negativo y que ahora lo mencionaré en sentido positivo, es que la vida y las prácticas de la Iglesia están sostenidas por la obra del Espíritu Santo. Pero, y esto es muy importante, aunque efectivamente el Espíritu y la acción del Espíritu Santo pensamos y creemos y afirmamos y defendemos que respalda la vida de la Iglesia, eso no significa que porque la Iglesia tiene también un componente humano, no esté exento de error. Las propias tradiciones eclesiales no estén exentas de error. Las propias tradiciones eclesiales, pues a veces han afirmado cosas que consideramos erróneas. Consideramos erróneas a la luz de la propia Escritura, y esto lo vamos a ver ahora. Por lo tanto, en definitiva, no se puede rechazar completamente la tradición. Es decir, no podemos pensar que leemos la Escritura sin presuposiciones individuales, pero que si leemos la Escritura sin presuposiciones eclesiales, que corresponden a tradiciones interpretativas de la Iglesia o de las iglesias. Dependiendo de cuál sea nuestra tradición eclesial,
hay todo un conjunto de presuposiciones que incorporamos a la lectura de la escritura y la interpretación de la escritura. Y eso media, influye y condiciona. Y por eso hay que ser conscientes de esas tradiciones eclesiales, de esas tradiciones interpretativas eclesiales, para poder ponerlas en juego y para poder tener una capacidad crítica respecto a ellas. Este es un poco el posicionamiento que vamos a defender. Hay una crítica en la teología y la filosofía actual hacia que el texto tenga un significado absoluto que podemos determinar independientemente de la cultura, de la historia, del contexto, de todos los condicionantes, y que la interpretación, podemos llegar a una interpretación objetiva con el uso de una hermenéutica o con el uso de unas determinadas utillaje exegético, hermenéutico, etc. Esto que es lo que se pensaba tras los estudios histórico-críticos influidos por la racionalidad instrumental de la modernidad y de la ilustración. Podemos llegar a un conjunto, a una interpretación objetiva, científica, no mediada por ningún tipo de presuposiciones o condicionantes. Pues, digamos, la crítica postmoderna ha puesto en tela de juicio que el texto esté clausurado en sí mismo y que hay una interpretación objetiva definitiva. Por eso muchos teólogos protestantes están volviendo a la tradición de la Iglesia, a la práctica de la Iglesia, a la vida y la reflexión de la comunidad creyente como norma para la fe y la vida cristiana, también como reactividad hacia el individualismo subjetivista y privado que emana pues, de la modernidad. Pero claro, no todo se va a resolver apelando simplemente a la tradición o a las tradiciones interpretativas de las iglesias. Porque quienes recurren a la autoridad de la tradición deben responder a la pregunta: ¿qué iglesia y la tradición de quién? Claro, porque la iglesia es la iglesia de Cristo, pero nosotros vivimos en iglesias, en determinadas iglesias, y la tradición, como definíamos antes con T mayúscula, como ese movimiento de autoentrega de Dios en Cristo y el Espíritu Santo para darse a conocer y salvar en su creación, después da lugar a los textos de la Escritura. Los textos de la Escritura, una vez que están escritos, no están configurados automáticamente como canon, que este es el otro problema, por eso hablamos de tradición, porque entre los textos de la Escritura y el conjunto del canon hay un proceso que media histórico de tiempo de desarrollo que está mediado en el caso del canon cristiano por el propio desarrollo de la Iglesia, por la propia trabajo interpretativo, por la propia tradición de la Iglesia, en el sentido del trabajo de interpretación de la Iglesia de los textos, de cuáles van a ser los textos que tienen la autoridad última, que es la configuración del canon. No hay canon como tal hasta el siglo IV, aunque a partir ya del mitad del siglo II ya se empieza a ir, hay un protocanon que se va desarrollando. Todo esto lo estudiaréis en su momento. Y mejor de lo que yo pueda explicar ahora en este momento. Por eso, claro, pero por eso tenemos que pensar este tema de la tradición. Pero claro, después, una vez que el canon está configurado, y que la historia de la iglesia se va desarrollando, se van configurando distintas tradiciones de iglesia. Hay distintas iglesias que todas pertenecen a la iglesia de Cristo, pero también distintas tradiciones de iglesia. Entonces, cuando hablamos de tradición, ¿de qué tradición estamos hablando y de qué iglesia estamos hablando? Esta es la pregunta que se hace Van Hooser.
Y esto es para pensar en que no hay tampoco, igual como decíamos antes, que a nivel individual no podemos decir que lo que yo leo, el de la Biblia, es la interpretación definitiva y es la palabra de Dios y ya está. Tampoco podemos caer en la ingenuidad de pensar que lo que haya dicho en algún momento la Iglesia cristiana necesariamente es correcto, aunque la Iglesia le asiste el Espíritu Santo, pero aún así sigue funcionando el componente humano. Y por eso hay distintas tradiciones eclesiales, porque en determinados momentos pensamos que hay algo que es incorrecto dentro de una determinada tradición. Por lo tanto, no podemos tener tampoco una actitud ingenua. Por lo tanto, no todos los desarrollos son igualmente correctos. Por lo tanto, se necesitan criterios para poder distinguir desarrollos genuinos de lo que no lo son. Por lo tanto, como vemos, lo que estamos planteando en todas estas cuestiones, y si no fracaso en mi intento de explicarlo de una forma lo más sencillo y lo más concreto posible, y que no estemos aquí 7 días explicando esto, se nos presentan un montón de cuestiones que no son fácilmente, que no se pueden resolver fácilmente. Entonces, siempre tenemos que hacernos la pregunta de cuál es la interpretación válida y cuál no. Como decimos, insistir en que el Espíritu Santo garantiza la tradición no implica necesariamente hacer equivalente la tradición y la revelación, sino tradición e interpretación correcta. Es decir, que no tenemos que identificar tradición con nueva revelación. Creemos y pensamos que una vez que el canon está configurado, lo que las tradiciones eclesiales digan tienen que estar en relación con lo que dice el canon. No puede haber una tradición eclesial que aporte una nueva revelación a la revelación contenida en el canon. Por lo tanto, cuando hablamos de tradición, no hablamos de nueva revelación, hablamos de interpretación correcta. ¿Y cómo determinamos cuáles son las interpretaciones correctas? Pues esa pregunta solamente puede resolverse a través de la hermenéutica de la escritura, en el conjunto del canon, y por supuesto a la luz de todas las mediaciones y ser consciente de las mediaciones que nos separan con la escritura y con esas tradiciones eclesiales, y ser consciente de que median esas tradiciones. Si no somos conscientes, estaremos dando por natural o normal interpretaciones que son eso, interpretaciones, pero que no las podemos absolutizar. En este sentido, las iglesias tienen que tener humildad, igual que los creyentes a nivel individual. Debemos tener la humildad suficiente para ser conscientes de que mi interpretación de la escritura individual, subjetiva y privada no es absoluta. Las iglesias tienen que ser también humildes para entender que la interpretación que media de su tradición eclesial tampoco puede convertirse en absoluta. Que la escritura, como la palabra de Dios, porque da testimonio de la palabra que es Cristo mismo, y encontramos a Cristo en la escritura, siempre la interpretación que hacen las diferentes iglesias a través de sus tradiciones interpretativas no pueden absolutizarse. La palabra de Dios se resiste a cualquier tipo de absolutización por parte del ser humano. Podríamos enunciarlo de esta manera.
Evidentemente las tradiciones eclesiales tienen su importancia, tienen su papel, tenemos que ser conscientes de ellas, cumplen su función positiva, pero también pueden convertirse, como dice aquí Juan José, en instrumentos autoglorificantes de las propias iglesias, de orgullo corporativo que no escuchan las voces externas a la comunidad. Esto lo dice la iglesia tal y es la palabra definitiva de Dios. No es posible hacer analogía, este silogismo. Hay pecado en la tradición y hay pecado en la iglesia y por lo tanto no puede absolutizarse las tradiciones eclesiales. Pero que no puedan absolutizarse no quiere decir que no tengan una importancia y que no medien y que no condicionen el proceso hermenéutico y que no construyan el proceso hermenéutico. Esto es distinto. La tradición de la Iglesia, como el continuo intento de seguir la palabra de Dios, de recibir la palabra de Dios, de discernir la palabra de Dios, es una tarea, no es un hecho consumado. Por lo tanto, lo primario no es configurarse según la tradición de la Iglesia, sino escuchar el Espíritu Santo que habla de Jesucristo en la Escritura. La Iglesia antigua tenía una comprensión de la tradición que prefería la tradición de la Iglesia porque es correcta, porque está de acuerdo con la Escritura, no simplemente porque es de la Iglesia. Es decir, Van Hoosen dice que el concepto de tradición de la Iglesia antigua es: la tradición es aquello que la Iglesia está interpretando, es la manera en que la Iglesia está interpretando la Escritura, y la tradición es correcta no porque sea de la Iglesia, sino porque está de acuerdo con la Escritura. Esta es la piedra de toque. La piedra de toque es: consideramos una tradición eclesial correcta en la medida en que está de acuerdo con la Escritura. Pero como esto nunca podemos fijarlo de una manera absoluta, este es un proceso que siempre estará abierto. Lo cual no quiere decir que caigamos en un relativismo total en el que no podamos establecer la veracidad de nada. Esto sería un extremo absurdo. La segunda parte del texto que os planteo la resumo muy, muy brevemente. Por lo tanto, estamos hablando de que el comienzo, el punto de partida para hacer teología está en la Escritura y en la tradición. Pero debemos aclarar cómo entendemos esta relación. Ya hemos dicho muchas cosas en este sentido, pero para explicarlo vamos a volver al concepto de sola escritura. ¿Qué significa el sola escritura y qué relación tiene con la tradición? En primer lugar, hay que aclarar que sola escritura no significa solo escritura, como ya hemos explicado. El solo escritura supone que es en el intérprete y en su interpretación donde reside la normatividad. Y esto es importante entender. Como ya lo hemos explicado, lo hemos dicho. Si yo digo que lo que yo interpreto de la escritura es la palabra de Dios, es la interpretación última, entonces ahí es donde en mí está residiendo y en mi interpretación la normatividad. Como podemos entender, entonces estaríamos abocados a un individualismo y un subjetivismo absoluto. Debemos decir que el concepto de que los individuos pueden interpretar la Biblia por sí mismos no se corresponde con la intención de los reformadores. Los reformadores no decían, Lutero y Calvino no decían que la Biblia que la podía entender cada uno por sí mismo, leída por sí mismo. Esto nunca lo dijeron los reformadores. Esto fue la crítica
que imputaron a los reformadores, sus opositores, y lo que después, a partir de la construcción del sujeto moderno, se acabó desarrollando. Pero eso es un anacronismo o un juicio injusto sobre lo que decían los reformadores. Los reformadores, Lutero y Calvino, nunca dijeron esto. Nunca dijeron que cada uno puede leer la Biblia por sí mismo, en su intimidad y en su casa. No. Aparte que en tiempos de Lutero y Calvino no todo el mundo tenía la Biblia. Esto nunca lo dijeron ellos. Es un juicio, como digo, anacrónico de los reformadores, a partir del individualismo del sujeto moderno, por el que se comprende erróneamente que la interpretación personal es coincidente con la palabra de Dios. El sola escritura no significa escritura sin tradición, sino la escritura como norma, por encima de las tradiciones eclesiales. Esto sí que quisieron decir los reformadores, que la escritura era normativa y que si había algo en la tradición que no concordaba con la escritura, entonces debía desecharse. Pero fijaos qué importante, lo que cada reformador dijo que había que retener o desechar de la propia tradición de la Iglesia fue diferente en la lectura de la escritura. Con lo cual nos previene, ya lo hemos dicho, respecto a ese solo escritura o esa escritura leída de una forma exclusivista, ¿vale? Pero nunca dijeron que la escritura podía leerse en solitario por uno mismo, sino que la escritura es normativa. En ningún caso fue una protesta contra la tradición. De hecho, los reformadores mantuvieron mucho de la tradición de la Iglesia. Por supuesto, afirmaron todo lo contenido en los credos ecuménicos. Si habéis hecho ya la asignatura o estáis haciendo la asignatura de credos, pues ahí lo estudiaréis este tema muy bien. Sino, los reformadores estuvieron contra la presunción de la coincidencia entre la interpretación de la Iglesia y la tradición. Es decir, que lo que la Iglesia haya interpretado en un momento determinado es la tradición correcta y absoluta. No. La tradición es decir, la manera interpretativa correcta y absoluta. Esto es. El sola escritura tampoco significa escritura sin iglesia. Y esto es algo muy importante porque vivimos inmersos en una cultura de tanto individualismo que en las iglesias evangélicas, desgraciadamente, impera ese individualismo que nos lleva a prescindir prácticamente de la iglesia. Porque yo con la Biblia en mi casa solo me basto. De ahí a marcharte de la iglesia y a considerar la iglesia prescindible, hay un paso muy pequeño que muchos no dan, pero otros muchos sí que lo hacen en un momento determinado de su vida. Y eso ocurre muchísimo en las iglesias evangélicas, desgraciadamente. Por lo tanto, hay que recordar que sola escritura tampoco significa escritura sin iglesia. La Biblia es escritura leída en y por la iglesia. Por eso el sola escritura no es solo un principio hermenéutico, sino que también es una práctica de la iglesia. Es decir, el sola escritura es una manera en la que la iglesia lee la escritura. Esta es la cuestión. Y que da normatividad a la escritura por encima de sus propias tradiciones interpretativas. El sola escritura significa considerar la escritura como la única norma normativa y la tradición como la norma normada. El sola escritura es una práctica regulativa del uso de la Biblia por parte de la Iglesia. Sobre el tema de las prácticas regulativas, esto es algo que trabaja mucho la teología posliberal, pero ahora, como digo, no podemos entrar en ello. Sola escritura, por lo tanto, se refiere a la práctica de escuchar al Espíritu que habla en las Escrituras como último recurso para las discusiones doctrinales. ¿Cómo reconocemos al Espíritu que habla?
la tradición de la Iglesia no goza de la autoridad del juez, sino la del testigo. Mejor aún, la tradición goza de la autoridad que corresponde a muchos testigos. Más que de tradición, que hablar de tradiciones eclesiales que interpretan la Escritura como la palabra de Dios, que da cuenta de esa tradición, en T mayúscula, que es ese movimiento de autoentrega de Dios en Cristo y el Espíritu Santo para salvación de toda la creación. De esta perspectiva podemos ver a los padres, los concilios de Iglesia, como testigos expertos en el sentido de la Escritura, en el juzgado del drama de la doctrina. Ni los padres ni los concilios actúan como tribunal. La última palabra la tiene el Dios trinitario. Esto es una cuestión fundamental. La tarea de la teología es examinar a los testigos para ofrecer un juicio aproximado bajo la autoridad última del juez que preside, el Espíritu que habla en las Escrituras. Y este es el principio para la tarea teológica. Ante la pregunta, ¿cómo hacemos teología? Pues la tarea de la teología es esta, la de tomar todos los testigos, es decir, las tradiciones eclesiales, para ser conscientes de ellas, de todas esas tradiciones hermenéuticas que nos median respecto a las Escrituras, para, bajo la guía del Espíritu Santo, leer las Escrituras. Y a partir de esa lectura de las Escrituras, leídas, acompañada de los testigos, es decir, de las tradiciones que median, podemos tener una aproximación a el testimonio de la palabra de Dios. Practicar el sola escritura significa considerar la escritura como la única norma normativa y la tradición como la norma normada, lo que hemos dicho anteriormente. Una teología que practica el sola escritura reconoce la autoridad ministerial de la tradición, a saber, su capacidad para educar a las personas en la fe apostólica y para transmitirla a través del testimonio corporativo de la Iglesia. El canon es la cuna de la doctrina cristiana, pero la tradición es su nodriza. Hasta aquí el texto de Van Hooser. Por lo tanto, ¿cómo hacemos teología? Pues hacemos teología a partir de la hermenéutica de la Escritura, pero una hermenéutica de la Escritura que tiene que ser autoconsciente de las presuposiciones históricas, sociales, culturales, que están encarnadas en las tradiciones interpretativas y las tradiciones históricas eclesiales, que nos acompañan y que median. Por lo tanto, si hablamos de las fuentes de la teología, encontramos que tenemos la Escritura como la principal fuente y como la fuente normativa, pero también tenemos la tradición o las tradiciones eclesiales como fuente para la propia teología, aunque esta fuente es subsidiaria o está normada por la que es la fuente normativa, que es la Escritura. Y esto en esto podemos resumir esta relación de la Escritura y de la tradición como fuentes para la teología. A partir de aquí podemos empezar a hacer teología. Y este es el punto de partida. Bueno, espero que este vídeo sea de utilidad para ir desentrañando este complejo tema. Es mucho más complejo de lo que en principio podríamos pensar. Y si, por supuesto, tenéis preguntas o cosas que no hayan quedado suficientemente claras, pues está el foro para poder resolverlas. Cualquier cosa, estoy a vuestra disposición.